A ver, cuando pensamos en una obra, lo primero que nos viene a la cabeza, ¿qué es? Pues grúas enormes, vigas de acero, edificios que crecen y crecen. Pero, ¿y si dijéramos que lo más importante, lo que de verdad hace que todo eso no se caiga, pasa mucho antes y además bajo tierra? Así que vamos a plantear una pregunta para empezar. ¿Cuál es la parte más crítica de cualquier edificio? ¿El diseño quizá? ¿Los materiales que se usan o la estructura que vemos a simple vista? Pues la respuesta es la parte que nunca se ve. Una vez que la obra se acaba, desaparece para siempre bajo nuestros pies. Exacto, hablamos de los cimientos, la seguridad, la estabilidad. Todo, absolutamente todo, depende de lo que hay ahí abajo, de esa conexión invisible con el suelo. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a ver qué significa todo esto en la práctica. Nos meteremos bajo la superficie con la geotecnia, veremos cómo se leen los secretos del terreno, cómo se excava sin peligro, entenderemos toda la red de responsabilidades legales y al final juntaremos todas las piezas. Venga, pues vamos al lío. Todo empieza con una disciplina científica que es fundamental, la ingeniería geotécnica. A ver, según la norma chilena NCH 1508, la geotecnia es básicamente la ciencia que nos dice cómo se va a comportar el suelo cuando le plantemos un edificio encima. Y esto es clave, porque el suelo no es solo tierra y ya está, no, es un material de ingeniería súper complejo con sus propias reglas, y si las ignoras, bueno, pues te estás jugando la estructura entera. Vale, ¿y cómo se lee ese suelo? Porque claro, no vale con mirar y decir, parece resistente. Hace falta un diagnóstico a fondo, lo que se conoce como un estudio de mecánica de suelos. El objetivo de este estudio es, imagínate, cómo hacerle un chequeo médico completo al terreno. Es un análisis para prevenir problemas, para entender de qué está hecho, cuánto aguanta y cómo se va a llevar con los cimientos que le vamos a poner. Es el primer paso, y quizá el más importante, para no llevarse sustos horribles más adelante. Y ojo que este proceso es súper metódico. Primero hay un trabajo de gabinete, que es básicamente recopilar toda la info que ya existe. Después toca ir al terreno, el trabajo de campo para tomar muestras. Esas muestras se van directas al laboratorio para analizarlas con todo detalle. Y al final, todo eso se junta en un informe final con las conclusiones y, lo más importante, las recomendaciones. Y aquí viene lo interesante. Nada de esto se deja al azar. La norma, en concreto la tabla A1, te dice exactamente cuántos pozos de exploración, las famosas calicatas, hay que hacer. Depende del tamaño del proyecto, claro. Por ejemplo, si el terreno tiene hasta 500 metros cuadrados, se necesitan como mínimo 2. Si llega hasta 2000, pues ya son 4. Todo está perfectamente estandarizado para que el estudio sea riguroso. Vale, y una vez que se analiza el suelo, ¿cómo se plasma eso en los planos? Pues con un lenguaje visual que es universal para los ingenieros. Por ejemplo, lo que tenemos aquí. Esas líneas en diagonal representan la arcilla, los puntitos, la arena. Usar este lenguaje común es fundamental para evitar malentendidos, que en este campo podrían ser, bueno, catastróficos. Y aquí tenemos más ejemplos de este idioma, el limo y la grava. Es una forma genial de ver el enfoque tan sistemático que se necesita. Cada tipo de suelo tiene su propia identidad visual y eso es clave para que el diseño sea preciso y, por supuesto, la construcción segura. Bueno, una vez que ya entendemos el terreno, toca ponerse manos a la obra. Toca mover tierra. Pero ojo, que hacer un agujero gigante en el suelo es una de las cosas más peligrosas que se pueden hacer en una obra. Por eso ahora pasamos del análisis a la acción, pero a una acción con unas reglas de seguridad muy estrictas. Y en Chile, para esto, hay dos normas que son sagradas, la NC 349 y la NC 3206. Son, digamos, el manual de instrucciones para la seguridad en excavaciones. Y que quede claro, no son sugerencias, son requisitos mínimos, obligatorios y están ahí para salvar vidas. Y lo más importante es que estas normas se traducen en cosas muy concretas, muy del día a día en la obra. Hablamos de quitar rocas sueltas o cualquier cosa que pueda caerse, de instalar soportes para que las paredes no se vengan abajo o de señalizar bien los peligros. A ver, parecen cosas de sentido común, ¿verdad? Pues están puestas por ley para asegurarse de que se cumplen sí o sí. Vale, ya hemos visto el suelo y cómo excavar con seguridad. Ahora vamos a cambiar de tercio y a fijarnos en la parte humana y legal del proyecto. Porque, seamos sinceros, casi ninguna constructora grande lo hace todo por su cuenta. Y aquí es donde entra en juego la subcontratación. ¿Qué es? Pues básicamente que la empresa principal delega trabajos muy específicos como la fontanería o la electricidad a otras empresas que son especialistas en eso. Es una forma de ser más eficientes, claro, pero también crea una red de relaciones laborales que puede ser bastante compleja. Y justo para gestionar esa complejidad hay un marco legal muy claro, la Ley número 20.123. Esta ley es la que pone las reglas del juego. No solo dice sí, se puede subcontratar, sino que define con muchísima precisión
quién es responsable de qué y, sobre todo, busca proteger los derechos de los trabajadores. Y esto que vemos aquí es fundamental. La empresa principal tiene algo que se llama responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la empresa subcontratada no paga los sueldos o la seguridad social de sus trabajadores, la empresa principal tiene la obligación legal de hacerlo. Es un mecanismo de control, una red de seguridad para proteger a la parte más débil de la cadena, que es siempre el trabajador. Muy bien. Hemos ido desde lo más profundo del suelo hasta el laberinto de las leyes laborales. Ahora toca juntar todas las ideas. Al final, todo se apoya en 3 grandes pilares que están conectados entre sí. El primero, la ciencia, entender el suelo a la perfección. El segundo, la seguridad, tener protocolos súper estrictos para proteger a la gente. Y el tercero, la ley, un marco legal que deje muy claro quién es responsable de qué. Si uno de estos 3 falla, todo el proyecto se tambalea. Y esta frase lo clava. No se trata solo de construir rápido y barato. El verdadero éxito, hoy en día, está en encontrar el equilibrio perfecto entre ser eficiente y ser responsable. Una cosa, sencillamente, no funciona sin la otra. Y para cerrar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Si todo esto que hemos visto, todo este lío de ciencia, seguridad y leyes, es solo para preparar el terreno y hacer un agujero, ¿nos podemos llegar a imaginar la complejidad que supone construir todo lo demás?